¿Listos para alabar al Señor? ¿Por qué no aplaudimos aquí? Yeah. Señor, tus maravillas son más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso estamos aquí, adorando tu grandeza. Como Jesús, no hay nadie como Él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, creo que no estás de acuerdo conmigo, pero ¿sabes? Yo quiero decirte que todo lo que tenemos, todo lo que vemos ha sido creado por Él. ¿Y qué hombre ha podido hacer lo que Él ha hecho? Nadie. Así es que no hay nadie como Él. ¿Por qué no nos acompañas a cantar esto? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú?
milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho
¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien a todos los que nos están viendo desde sus hogares. En esta tarde continuamos con la serie de la Biblia y el día de hoy vamos a hablar acerca de las cartas a los Corintios. Así que vamos a comenzar con la primera carta a los Corintios. Y antes de comenzar a ver de lleno qué es lo que habla este libro de la Biblia, me gustaría dar un poco de contexto acerca de qué era Corinto. Corinto era una ciudad importante del mundo antiguo. Tenía muchos templos para los dioses antiguos, griegos y romanos. Esta carta va dirigida a la iglesia de Corinto. ¿Qué quiere decir? Se llama Corintios porque Corinto era el lugar y las personas que vivían en Corinto se les llamaba los corintios. Entonces es por eso que se llama carta a los Corintios. Pablo fue a ese lugar como misionero y plantó una iglesia en Corinto. Aproximadamente estuvo ahí 1 año y medio y después de eso fue a otros lugares a seguir plantando iglesias. Cuando Pablo se va de Corinto, al poco tiempo empieza a recibir reportes y noticias de que los corintios estaban por un mal camino, estaban metidos en muchísimos problemas y las cosas no iban bien. Así que hace esta primera carta y la envía a esa iglesia en Corinto para exhortarlos y para corregirlos en los graves problemas que estaban metidos. Esta carta se divide en 5 partes y un saludo final. Cada parte corresponde a un problema que la iglesia de Corinto estaba viviendo en esos momentos. Del capítulo del 1 al 4 habla acerca de las divisiones que había en la iglesia. Del 5 al 7 habla acerca de los problemas sexuales por los cuales estaba pasando la iglesia. Del 8 al 10 acerca de los problemas sobre la comida. Del 11 al 14 sobre la reunión que tenían y el capítulo 15 sobre la resurrección. El capítulo 16 es un saludo final que Pablo manda a esa iglesia. En cada sección Pablo hace lo siguiente. Primero les dice cuál es el problema, define el problema de la iglesia y después lo confronta con lo que dice el evangelio. Así es como vamos a estar viendo esos problemas. Primero se define el problema y luego cómo Pablo respondió con el evangelio, cuál era la solución a esos problemas. El primer problema que atravesaba la iglesia de Corinto eran las divisiones. ¿Y a qué nos referimos con divisiones? Había varios líderes, varios maestros en Corinto. Pablo, estaban los seguidores de Pablo, estaban los seguidores de Apolos y estaban los seguidores de Pedro. Y la gente seguía a cada uno de ellos. Y el problema no eran los maestros, sino eran los seguidores de esos maestros. Las personas que estaban apoyando a cada uno de estos maestros empezaron a faltarse al respeto entre unos y otros porque tenían diferentes maestros. Los que seguían a Pablo hablaban mal de los que seguían a Apolos, los que seguían a Apolos hablaban mal de los que seguían a Pedro, y era una constante división por querer decir cuál era el mejor maestro. Ellos idolatraban y de cierto modo eran aficionados de esos maestros, al grado en que se dividieron y comenzaron a hablar mal de los otros maestros. A lo que Pablo responde con el evangelio y les dice que la iglesia no es un concurso de popularidad, que el centro de la iglesia debe de ser Jesús y no los maestros. Le dice a los seguidores de estos maestros, les dice que el centro de sus vidas debe ser Jesús, que los maestros y los líderes son una guía para que ellos puedan caminar, pero que realmente el que debe de tener el centro en sus corazones es Jesús, sin importar ellos a qué maestro decidan seguir. El centro de todos los seguidores de los diferentes maestros, el centro debe de ser Jesús. Y esa es la manera en que Pablo responde ante este problema que estaban viviendo los corintios. Y como frase final les dice que el centro de la iglesia siempre debe de ser Jesús. Ese fue el primer problema que estaban pasando los corintios. El segundo problema era acerca del sexo. ¿Y cuál era el problema? Que había varias personas que estaban teniendo relaciones sexuales con otros en la iglesia y que había personas dentro de la misma iglesia que decían lo siguiente: está bien que tengamos relaciones, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin. Y esa era su justificación para alentar a otros a tener relaciones sexuales con otras personas de la iglesia. A lo que Pablo responde con el evangelio y les dice que Jesús murió por nuestros pecados, incluyendo las relaciones rotas por la inmoralidad sexual. De igual manera les dice que debemos de honrar a Dios
con nuestro cuerpo, que todo lo que ellos hagan con su cuerpo honra o deshonra a Dios, y que ese cuerpo no es de ellos, que es algo que Dios les ha dado, así que deben de honrarlo a Dios con su cuerpo. Les dice también que por amor a Él, por amor a Dios, por todo lo que ha hecho por ellos, deben de ser obedientes a Él y abstenerse de estar teniendo relaciones sexuales con cualquier persona de su iglesia. Así que era un problema fuerte que estaba hundiendo a la iglesia de Corinto. Ese era el segundo problema por el cual estaban pasando. El tercer problema por el cual pasaban era acerca de la comida. Y el problema no era de que, es que a algunos les gusta comer verduras y a otros carne o ese tipo de cosas, no. Había una situación que estaba dividida por dos bandos, por así decirlo. Eran los cristianos judíos y los cristianos no judíos. Y el problema era comer o no comer la carne de los animales que eran sacrificados a otros dioses. En ese tiempo, cuando sacrificaban animales a otros dioses que idolatraban las otras personas, se daba el problema en que había cristianos que querían comer esa carne. Y esos eran los cristianos no judíos, no veían nada de malo en comer esa carne, pero los cristianos judíos abogaban y decían que estaba mal comer de esa carne que era sacrificada a otros dioses. Entonces ese era el problema. A lo que Pablo le responde a la solución del problema, y lo primero que les dice es que principalmente la lealtad debe ser a Jesús. Y lo plantea en dos situaciones. La primera les dice, puede estar la situación número 1, que es la siguiente. Si tú quieres comer de esa carne que fue sacrificada a otros dioses y alguien te está viendo y esa persona que te está viendo, para él está mal que tú comas de esa carne, por amor a él debes de abstenerte para que no seas ocasión o piedra de tropiezo para esa persona. Pero inmediatamente Pablo da la otra parte, que es la situación 2, y dice, si tú estás solo en tu casa o estás rodeado de personas que para ellos no les causa ningún problema comer de esa carne, adelante, eres libre de comer. Y Pablo les responde y les dice, el animal que fue sacrificado fue creado por Dios, y al Dios al que lo están sacrificando es un Dios de madera, así que realmente lo deja bajo tu criterio, bajo tu conciencia, les decía a esas personas. Así que eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles. Claro, había otras situaciones que no eran debatibles, como el tener relaciones con otras personas de la iglesia. Eso era un tajante no, que no estaba permitido. Pero en esta ocasión, en este problema, era más de, la solución a ese problema era ver por la otra persona. No tanto satisfacerte a ti mismo, sino poner antes a la otra persona y por amor no comer de esa carne si era ocasión de caer para alguien más. El cuarto problema que tenían era sobre la reunión semanal que tenían la iglesia de Corinto. El problema era que todos querían hacer de todo. Había una persona que estaba dando el mensaje y de pronto otra persona se paraba y daba otro mensaje y luego se quería parar otra persona y dar otro mensaje. Todos querían participar, todos querían hacer todo y todos se centraban en lo que yo quiero decir en la predicación, por así decirlo. A lo que Pablo le responde que el centro de la reunión principalmente debe de ser Jesús. En la reunión el Espíritu de Dios es el que debe de obrar a través de todos de manera unificada. ¿Qué quiere decir? Lo que Pablo les dice es que las personas no iban a ser las encargadas de decidir qué se hablaba en la reunión o qué no se hablaba, sino que iba a ser el Espíritu Santo a través de ellos, de manera unificada, quien los iba a guiar a decirles cómo debían de organizar su reunión. Porque el problema era que como no tenían un orden, era todo un caos la reunión y los más afectados eran las personas que llegaban por primera vez. Veían desorden, se asustaban y no regresaban. Entonces, por eso Pablo les dice que el que debe de guiar la reunión era el Espíritu Santo a través de ellos y debería ser de manera unificada. Y les decía que la iglesia es como un cuerpo humano que tiene diferentes partes, pero que cada parte es importante y cada parte hace diferentes funciones, pero que sin una de ellas el cuerpo no estaría completo. Así que el mensaje central la solución central a este problema era que el amor de Dios debe ser el mensaje principal en cada reunión que ellos tenían. El quinto problema era la resurrección, y era que varios de la iglesia de Corinto no creían en que Jesús había resucitado. Veían el evangelio como un código moral que te iba a ayudar en la vida, pero no reconocían realmente con su corazón que Jesús había resucitado.
A lo que Pablo le responde que la resurrección es indispensable para el evangelio. Y dice que creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús después de su muerte, que lo vieron vivo y en un cuerpo físico. De igual manera, Pablo les dice que si Jesús no se hubiera levantado entre los muertos, entonces su muerte hubiera sido insignificante, ya que la resurrección es la victoria sobre el pecado y la muerte. Es lo que nos da la libertad. Prácticamente lo que Pablo les dice es que sin la resurrección de Jesús, el evangelio estaría incompleto, ya que eso es lo que hace la diferencia, o es el momento exacto en donde Jesús vence a la muerte y vence al pecado. Así que estos 5 problemas eran los que tenía la iglesia de Corinto. Estaban pasando por estos problemas y Pablo en esta primera carta lo que hace es corregirlos a través de ella. Así que principalmente de esto trata la primera carta al libro de Corinto, de los Corintios. Después viene la segunda carta, que hay muchas pistas que muestran que esta no fue como tal la segunda carta. Primero Pablo llega a Corinto y planta una iglesia. Después se va de Corinto y recibe noticias de que la iglesia de Corinto andaba mal. Y es cuando escribe la primera carta. ¿Para qué? Para corregir esos problemas, que es la carta anterior que acabamos de ver. Pero muchas personas rechazaron esa primera carta y empezaron a rebelarse contra Pablo, que era su autoridad en ese momento. Así que Pablo va y visita la iglesia de Corinto y lo describe como una visita dolorosa. Después de eso, se va y les escribe una segunda carta con angustia y lágrimas. Y la mayoría de las personas, de los corintios, se dieron cuenta de su arrogancia y le pidieron perdón a Pablo. Y Pablo les envía una tercera carta, que aquí la vemos como la segunda, que es donde él escribe una carta para recordarles que los ama y que sigue comprometidos con ellos a pesar de todos los problemas que han tenido. Y esta carta se divide en 3. Del capítulo del 1 al 7 es donde Pablo se reconcilia con los corintios. Del 8 al 9 habla acerca de la generosidad olvidada que ha tenido la iglesia de Corinto. Y del 10 al 13 habla de un reto final que Pablo les dice a la iglesia de Corinto. Así que el primer capítulo es acerca de cómo Pablo se reconcilia con los corintios. Pero ¿por qué se reconcilia? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que varios comenzaron a rechazar a Pablo. ¿Por qué? Porque los corintios rechazaban a Pablo. ¿Por qué? Porque en primera Pablo era una persona pobre. Pablo era una persona que siempre estaba sufriendo. Y no era un predicador, por así decirlo, impresionante. Así que los corintios comenzaron a rechazar a Pablo, a excluirlo. Les daba pena decir que ellos eran seguidor de Pablo por el estilo de vida que tenía Pablo. Pablo no tenía casa, no tenía dónde pasar la noche. Así que varios comenzaron a avergonzarse de Pablo y empezaron a seguir a otros líderes que eran exitosos, que tenían dinero. Así que eso fue lo que empezó a hacer que los corintios rechazaran a Pablo, que había líderes que eran totalmente lo contrario a Pablo. Pablo les dice que al rechazarlo a él por esa razón, por no ser una persona exitosa o no ser una persona con una vida estable y cómoda, les dice que al rechazar a Pablo también están rechazando a Jesús, ya que Pablo y Jesús tuvieron un estilo de vida muy parecido. Por eso es que Pablo fue una persona que se atrevió a decir, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy imitador de Jesús. Ambos vivían de la misma manera. ¿Cuál era? Servir al prójimo antes de ver por sus comodidades. Jesús y Pablo tenían un estilo de vida que era amor sacrificial. ¿Qué quiere decir? Que ponían primero las necesidades de los demás antes que su comodidad. Pablo les dice a los corintios que el verdadero liderazgo no se trata de un estatus social, sino se trata de apuntar hacia el importante, y el importante es Jesús. Entonces esa fue la razón por la cual los corintios comenzaron a rechazar a Pablo, porque ellos empezaron a seguir a líderes exitosos que eran todo lo contrario. Pero Pablo les recuerda que Jesús vino de manera pobre, de manera humilde, a habitar entre nosotros y a dar su vida por amor sacrificial. Después Pablo les habla acerca de la generosidad olvidada. Y en ese tiempo Pablo había plantado diferentes iglesias
Y los cristianos judíos en Jerusalén estaban pasando por un momento difícil de crisis y de pobreza. Así que Pablo invita a las otras iglesias que él había plantado a que apoyen a estos cristianos judíos en Jerusalén, donando dinero y enviando comida. Y todas las demás iglesias lo hacían de manera contenta y feliz, ya que era una forma de agradecer a Dios por todo lo que había hecho por ellos. Pero la iglesia de Corinto era una iglesia que no estaba ayudando. Y no era tanto el problema de que no dieran dinero, sino que Pablo a través de eso podía ver que ellos realmente no habían tenido un cambio por el evangelio. Y les dice lo siguiente, les dice: conocen la gracia de nuestro Señor Jesús, que siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Lo que Pablo quiere enseñarles a los corintios a través de estos capítulos del libro es que ellos habían olvidado la generosidad de Dios. Y Pablo les dice lo siguiente: Dios, siendo un Dios rico, siendo un Dios poderoso, vino a este mundo y se hizo pobre y humilde a través de su Hijo Jesús, para que los que somos pobres en el pecado fuéramos ricos en la gracia de Dios. Hace una comparación de cómo Dios se rebajó a ser pobre para darnos libertad y cómo nosotros, que éramos pobres en pecado, fuimos ricos en la gracia de Dios. Así que Pablo les dice: no se olviden de ser generosos, ya que Dios fue generoso con ustedes. En la parte final de la segunda carta a los Corintios, habla acerca de un reto final que Pablo les dice. Y una de las cosas que era la principal fuente de los problemas por los que estaban pasando la iglesia de Corinto era sobre este grupo que Pablo los llamaba como los superapóstoles. Y eran personas que habían llegado a Corinto autopromocionándose ellos mismos y que comenzaron a hablar mal de Pablo. ¿Para qué? Para que los seguidores de Pablo dejaran de seguirlo a él y de seguir el evangelio que él predicaba, para comenzar a seguirlos a ellos. Así que Pablo, arriesgándose a sonar como si se autopromocionara, les dice lo siguiente a los corintios. Dice: estos tipos quieren realmente comparar credenciales. A lo que esto se refiere era que si realmente esas personas que Pablo llamaba los superapóstoles querían compararse con él, pues obviamente Pablo era, por así decirlo, superior a ellos, y vamos a ver por qué. Para empezar, estas personas que Pablo llamaba como los superapóstoles eran judíos expertos en la Biblia. Pero Pablo también era un experto en la Biblia, ya que él era un fariseo y se sabía la Biblia de memoria. Estos superapóstoles conocían a Jesús, tenían conocimiento de él, pero Pablo, por otra parte, había visto con sus propios ojos a ese Jesús resucitado y en un cuerpo físico. También Pablo tuvo visiones acerca del trono celestial de Jesús. Estos superapóstoles pedían dinero y Pablo nunca les pidió dinero a la iglesia de Corinto. Al contrario, él entregó su vida 100% a servir a Jesús. Dejó toda su comodidad, dejó todo lo que estas personas exitosas tenían. Pablo vivía de manera contraria a ellos, pero siempre con un corazón de servicio a Jesús. Entregó su vida entera a servirlo y nunca pidió dinero. Pablo era una persona que él solo se solventaba sus gastos y nunca estaba pidiéndole a la gente dinero para que lo apoyaran. Él confiaba en que Dios era el que le iba a proveer todo lo que él necesitara. Así que Pablo les dice a la iglesia de Corintios, dice: pero nada de eso importa. Nada de ese éxito que tienen esos superapóstoles importa. ¿Por qué? Dice: porque me gloriaré en mi debilidad. Eso fue lo que Pablo les decía a los corintios. Les decía: puede que yo no tenga nada de eso, pero no importa, porque cuando yo soy débil, es ahí cuando Dios se perfecciona en mí. Igual les recuerda qué fue lo que Jesús le dijo a Pablo. Le dijo: Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso es que Pablo confiaba en Jesús, confiaba en Dios, en que Él le iba a proveer por estas palabras que Jesús le había dicho. Pablo termina diciéndoles a los corintios que deben autoexaminarse, porque la manera en que ellos han estado viviendo
refleja que realmente no han tenido un cambio en sus vidas, que el evangelio no ha sido efectivo en sus vidas porque siguen pensando de una manera en la que les importa más las cosas materiales, el estatus, antes que servir a Dios. Así que las cartas a los Corintios nos enseñan que los humanos valoramos más nuestra comodidad, nuestro éxito, nuestra comodidad, valoramos más nuestra seguridad antes que sacrificar todo por amor a Jesús. Y Pablo es una persona en la Biblia que nos muestra que realmente él decidió vivir de una manera en la que agradara a Dios en todo lo que hacía, al grado de que él tuvo el valor de poder decir: si no saben cómo vivir, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un imitador de Jesús. Pablo era una persona comprometida, era una persona que tuvo un cambio de vida totalmente a lo contrario que él era una persona que perseguía a los seguidores de Jesús, y él se convirtió en un seguidor de Jesús y ahora él era perseguido. Así que lo que podemos aprender en estos libros de primera y segunda carta a los Corintios es que Dios quiere que antes de que busques la comodidad, antes de que busques tu estabilidad, de que busques tu seguridad, le sirvas a Él y Él se va a encargar del resto. Vivir de una manera cómoda pero no servir a Jesús no es lo que Dios espera de nosotros. Lo que Dios espera es que dejemos todo eso y comencemos a vivir una vida en sacrificio, dejar de pensar en nosotros mismos y comenzar a pensar en las necesidades de las otras personas. Así que no sé qué es lo que quiera Dios hablar a tu vida acerca con este libro, pero algo que habló a mi vida es que lo busque a Él y que busque el amor hacia los demás y deje a un lado mi egoísmo para servir al prójimo.